Entonces, como les dije, en su obra más importante, que lo consagra, como les digo, el gran musicólogo de la segunda mitad del siglo XVI, dice, tal como las muchas líneas dibujadas desde el centro del círculo a la circunferencia, que miran atrás hacia el centro, cada intervalo musical en la octava se ve a sí mismo como en un espejo, tal como los planetas lo hacen hacia el Sol. De manera no diferente a como todos, dependiendo de su capacidad individual, reciben de él la perfección del ser de la persona. O sea, más allá de que este es un tratado no de astronomía, sino de musicología, pero está claro que para Vincenzo el Sol tiene un rol importante, sobre todo cuando dice tal como los planetas lo hacen hacia el Sol. Acá está el neoplatonismo de Vincenzo, claramente. Eh, y, y bueno, y como sabemos a ciencia cierta que Vincenzo tenía un ejemplar del Revolutionibus de Copérnico. Y no cualquiera tiene un ejemplar, como les dije, estamos en el mundo italiano católico. Está bien que el ducado de Toscana tendría cierta independencia, pero no cualquiera tenía un ejemplar del Revolutionibus, ¿no? Allá por 1590. Y Vincenzo tenía un ejemplar en su casa. Además de esto, él él quiso emanciparse de las restricciones pitagóricas, ¿no? De que decir que toda consonancia armónica tiene que tener una descripción con números pequeños, como 5 cuartos y demás, ¿no? Sino que para él, digamos, la base de la armonía tenía que ser el buen gusto y la experiencia de los sentidos, y del contexto artístico. O sea, y en ese sentido él también se anticipó, aunque, digamos, muchos citan a que Galileo fue como el gran introductor de la noción de cualidad primaria y secundaria. En realidad esto lo empezó a hacer su padre, Vincenzo. Vincenzo introdujo la idea de cualidades primarias y secundarias, cosa que después va a tomar su hijo. En una obra llamada Discorso en torno al uso o sea, discurso en torno al uso de las disonancias, o de la disonancia, Vincenzo dice, de modo que los sentidos captan precisamente diferencias en las formas, colores, sabores, olores y sonidos. Disciernen lo pesado de lo liviano, lo fuerte y duro de lo tierno y suave, y otros accidentes superficiales. Pero las cualidades y virtudes intrínsecas de las cosas, acá se está diferenciando de lo que acabo de enumerar, que son lo que hoy llamaríamos cualidades secundarias, que son las que nosotros percibimos, formas, colores, sabores, olores. Dice, las cualidades y virtudes intrínsecas de las cosas, con respecto a si son calientes o frías, húmedas o secas, solo el intelecto tiene la facultad de juzgarlo, convenciéndose mediante el experimento y no simplemente por los sentidos, a través del medio de la diversidad de formas y colores u otras circunstancias. O sea, acá, aunque no lo hace, obviamente Galileo lo va a hacer con mayor claridad, pero digamos, esta idea de que solo el intelecto tiene la facultad de acceder a las cualidades intrínsecas, que hoy llamaríamos primarias. Los sentidos acceden a las secundarias, que son las que, o sea, que son producto de la reacción de nuestros sentidos, pero las intrínsecas, solamente el intelecto tiene acceso a ellas. Esto es muy importante. Después vamos a ver con Galileo, ¿no? Entonces, para ir terminando con Vincenzo, acá también, ¿no? En este plan de Vincenzo de separar los números del sonido real, él escribe un ensayo que se llama Un discurso particular acerca de la diversidad de las razones de la octava. Entonces, él lo que hace es, hace experimentos con cuerdas de diferentes materiales, pesos, monedas y tubos. Esto sí lo voy a hacer ahora, después voy a hacer otras, digamos, pero una octava, para el que no lo sabe, suena algo así, escucha. Bueno, esa es una octava. O sea, toqué dos notas do, una más aguda que la otra. Bueno, desde la época de Pitágoras,
se asignaba a la octava el número 2. O sea, ¿por qué? Y porque la cuerda que, digamos, la longitud de la cuerda que suena como el do más agudo es la mitad de larga que la cuerda que suena como el do más grave. Hay una relación de 2 ahí, ¿no? Pero lo que dice Vincenzo es que esa octava, ese intervalo de octava, llamado octava, es verdad, cuando involucra longitudes de cuerdas, está el número 2. Pero si yo agarro una dada cuerda, ¿no? No le modifico su longitud, sino que le modifico su tensión. ¿Cómo le modifico la tensión? Y cambiando pongámosle que en lugar de tener una lira o una arpa, tengo una cuerda de la cual hago colgar un peso, como para medir bien la tensión. Le cambio el peso y le pongo un peso que sea el doble. La cuerda no va a sonar una octava más aguda. En cambio, si le cuelgo un peso el cuádruple que el anterior peso, ahí la cuerda va a sonar una octava más aguda. O sea que la octava también está asociada al número 4, dice Vincenzo. O sea, esto es un descubrimiento de Vincenzo Galilei. Y otro descubrimiento de Vincenzo Galilei, u observación cuantitativa, es ver que en los tubos de órgano de las iglesias, el sonido que sale del tubo tiene que ver con el volumen de ese tubo. Y el volumen tiene que ver, digamos, cuando yo comparo los volúmenes de dos tubos de órgano, tales que uno suena una octava respecto del otro, la relación es 8. O sea, uno es 8 veces mayor que el otro. Entonces, acá tenemos 2, y digamos, tenemos 2. 2 al cuadrado y 2 al cubo. O sea, no solamente el número 2, también es el número 4 y el número 8, dependiendo qué aspecto físico yo estoy variando. Esto lo descubre Vincenzo Galilei. Después Galileo también va a hacer experimentos y los va a incluir en sus libros, ¿no? Pero, y esto es una crítica un poco, no, digamos, Galileo no hace toda la propaganda que uno espera que debería haber hecho para con su padre, ¿no? Como físico. Porque estos son experimentos que está bien. El padre lo hace desde la música, pero digamos, estos son experimentos típicos de alguien que, digamos, de un científico que está haciendo experimentos de física, ¿no? O sea, colgar pesos, medir longitudes, medir volúmenes. Esto lo hizo Vincenzo, el papá de Galileo. Hay otro ensayo, se llama Discurso particular acerca del unísono. O sea que el unísono sería el intervalo de 1, o sea que dos sonidos igual, que suenan igual, ¿no? Unísono. Ahí Vincenzo comenta que para producir realmente el mismo sonido, dos cuerdas no solamente tienen que tener la misma longitud, sino que tienen que estar hechas del mismo material, grosor, calidad, tensión. Entonces, lo que concluye es que lo corpóreo, que es el cuerpo que vibra, no debe confundirse con lo incorpóreo, que son los números abstractos, que miden cierto aspecto físico o geométrico de ese cuerpo. Entonces, los números hay que usarlos, pero hay que aclarar a qué noción física se están refiriendo esos números. Todo eso lo escribe Vincenzo. Y otra cosa que dice Vincenzo es que los números son cantidades discretas, los números naturales, pitagóricos. Pero digamos, en particular los instrumentos de cuerda, lo que tienen la capacidad es de generar sonidos del continuo, porque yo a medida que voy moviendo los dedos por el diapasón, digamos, de un violín o de una guitarra, puedo obtener sonidos del continuo, no solamente de 2/3, 4/5, qué sé yo, ¿no? Con lo cual hay una infinidad potencial de consonancias, ¿eh? Decía Vincenzo. Un segundito. Veo que dejaron de ver cosas. Bueno, a ver.
Bueno, acaba de quedar. Muy bien. Voy a parar de grabar acá.